Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Gracias, Señor. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 107. Y vamos a considerar los versículos 1 y 2. Salmo 107. Qué lindo es Dios. Yo estoy tan agradecido con Dios, hermanos. Ya me falta un par de meses para cumplir 75 años y aquí estoy sin lentes, paradito delante de ustedes, honrando a Dios por lo bueno que Él es con nosotros, hermanos. Salmo 107, versículo 1 y versículo 2, dice la letra: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego dice: díganlo los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos redimidos hay aquí esta mañana, hermano? Que le den gloria a Dios, que alaben el nombre del Señor, que honren al Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Vamos a poner en oración este mensaje de este primer domingo que nos reunimos aquí después de 6 meses y 5 días. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Pedimos, oh Dios, de tu gracia y de tu misericordia. Tú eres el Dios que nos colma de beneficios y de bendiciones. Tú eres el Dios bueno que siempre está con nosotros. Por eso esta mañana, Señor, te damos gracias. Ahora prepara nuestro corazón, Señor, para escuchar esa palabra, para recibir ese mensaje, Señor, de parte tuya. Te honramos, te glorificamos, Señor, y en esta mañana preparamos nuestro corazón para recibir de ti. Toma control, Espíritu Santo, de todo lo que estamos haciendo en este lugar. Y que cada aplauso, cada palabra sea un homenaje, sea un tributo, sea un agradecimiento de un corazón agradecido, Señor, solamente para ti. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. En el precioso nombre de Jesús exponemos tu palabra y decimos amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, aleluya. Tome su lugar y póngase cómodo, hermano. Vamos a comenzar esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Y no saben cuánto agradecimiento hay en mi corazón de poderlos ver otra vez, hermanos. ¿Cuántos se gozan de podernos mirar una vez más, hermanos? ¿Cuántos están felices y contentos de podernos mirar una vez más? Hacía tiempo que muchos de nosotros no nos mirábamos, pero hoy estamos aquí. Qué gusto verlos, hermanos. Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios ha sido bueno y Dios nos ha cuidado, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana por eso? Porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado y Dios ha sido bueno con nosotros. Medite por estos momentos que estamos aquí, hermanos. 6 meses, aproximadamente unos 185 días han pasado desde marzo 15, que fue nuestra última reunión. Y quizá muchos pensaron qué iba a pasar en este momento, qué iba a suceder. No dejaban que las iglesias se abrieran, no había nada, todo estaba cerrado, hubo una cuarentena.
Poco a poco se ha ido controlando este problema de esta pandemia y nos han dado el privilegio y nos han concedido el de regresar a la iglesia. Y yo estoy contento por eso, hermanos. Porque estar en la iglesia, hermanos, representa para nosotros una necesidad espiritual. Algo que no se puede llenar allá afuera, algo que no puede llenar nuestro interior allá afuera, sino que tenemos que venir a la casa del Señor. Qué bueno. Entonces démosle gracias a Dios esta mañana y diga conmigo: hasta aquí me ayudó Jehová. Diga conmigo: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Dígalo fuerte, hermano: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Dios me ha dado salud, me ha dado provisión, me ha dado fuerzas, me ha dado trabajo, ha mantenido mi familia en salud y estamos juntos en este momento en el mejor lugar, la casa de Dios, el mejor lugar para todos nosotros. Así es que en esta mañana voy a compartir con ustedes un tema titulado Ebenezer. Ebenezer. El salmista era especialista, hermanos, en escribir alabanzas y cánticos al Señor. El salmista estaba tan lleno de Dios, su corazón estaba tan completo, tan lleno de Dios en su corazón, que constantemente escribía alabanzas al Dios Todopoderoso. Y el salmista nos deja un sinnúmero de salmos que alaban a Dios en todo momento. Y el Salmo 46, hermanos, comienza con una declaración poderosa, contundente y alentadora que nos ha motivado en muchos momentos a muchos de nosotros, por no decir a todos. El Salmo 46, una declaración poderosa y contundente. Dice el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pregunto esta mañana: ¿para cuántos es una verdad? ¿Cuántos han vivido esta experiencia? ¿Para cuántos esto es una realidad, hermanos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Analicemos, hagamos un exégesis de este primer versículo del Salmo 46. Dios es nuestro amparo. Cuando los padres de algún niño fallecen por alguna razón, en algún accidente, por alguna enfermedad, por algún problema, los hijos, los niños, usualmente pasan al lado de sus abuelos. Sus abuelos son los que ahora los van a cuidar. Sus abuelos son los que los van a amparar. Hablo de esto, sobre el amparo de Dios, relacionándolo. Entonces, esos niños no quedan solos ni quedan abandonados, sino que los abuelos los recogen, los cuidan, los amparan, les dan el cuidado y suplen las necesidades que ellos tengan. Eso quiere decir que quedan amparados, hermanos, quedan seguros. Cuando estamos hablando que Dios es nuestro amparo, estamos diciendo que Dios nos da seguridad, Dios nos cuida, Dios nos recoge en sus manos cuando venimos del mundo, todos lesionados, todos quebrados, todos deshechos, y así nos ampara nuestro Dios. Creo que todos sentimos algo cuando dicen algo de nuestros hijos, ¿verdad? Yo no siento mucho cuando hablan de mis hijos porque ya son mayores, ya ellos pueden defenderse. Pero que a la abuela no le toquen los nietos, porque la abuela se enoja. Que al abuelo no le toquen los nietos, porque el abuelo se enoja también. ¿Y por qué, hermanos? Porque nuestros nietos son indefensos. Necesitan de nuestro amparo. Nuestros hijos ya mayores, ellos se pueden defender, pero esos niños pequeños que no han hecho nada todavía, que son inocentes ante los ojos de Dios, nosotros sí nos enojamos muchas veces. ¿Cuántos se enojan, abuelos que están aquí? ¿Verdad que sí? Que no nos toquen a los nietos. Así somos delante de Dios, hermanos.
Dios no quiere que nadie nos toque. De hecho, Dios pone un cerco de protección al lado de todos nosotros, porque Dios quiere ampararnos. Él quiere ser nuestro amparo. Él quiere cuidarnos siempre. Él quiere tener cuidado de los hijos, de nosotros que somos sus hijos. La palabra amparo, hermanos, en términos legales, tiene un significado bien profundo. Cuando usted se ampara, es un documento legal que un juez otorga para que proteja al ciudadano de alguna acusación. En términos jurídicos o legales, es un recurso legal que el acusado tiene. Es una garantía otorgada para su protección. O sea que una vez que una persona tiene un amparo, hermano, nadie lo puede tocar. Y así es el que está amparado bajo las alas del Altísimo. Nadie lo puede tocar, porque es un hijo de Dios protegido por el Altísimo y está bajo el amparo de sus alas, y nadie le puede hacer daño. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? Porque estamos bajo el amparo de Dios. Dios es nuestro amparo. Además de eso, Dios es nuestra fortaleza, hermano. Cuando somos débiles, Él es nuestra fuerza. Cuando estamos desanimados o caídos, Él es nuestra fuerza. Cuando estamos atribulados, estamos pasando por algún problema difícil, Él es nuestra fuerza. No solamente es nuestro amparo, sino que también es nuestra fuerza. Cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que nos caemos, cuando sentimos que nos desmayamos, que nos desbaratamos, que nos deshacemos, allí está la fuerza, la fortaleza de Dios. Allí está el Todopoderoso para levantarnos adelante y darnos el cuidado necesario. Además, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que cuando vengan esas tribulaciones, cuando vengan esos grandes problemas, cuando vengan esas acechanzas del enemigo que nos quieren hacer daño y nos quieren hacer caer, ahí está Dios, que es nuestro pronto auxilio. Pregunto esta mañana, iglesia, ¿para cuántos Dios ha sido el pronto auxilio? ¿Para cuántos Dios ha estado ahí cuando usted ha estado afligido y necesitado? ¿Para cuántos de nosotros en esta mañana el Dios Todopoderoso es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Dele gloria a Dios, porque esta es una verdad, una realidad vivida por el salmista. Por eso Él nos deja esta mañana esta palabra motivadora, esta palabra poderosa. Qué lindo es saber que yo estoy bajo el amparo de Dios, hermano. Qué lindo es reconocer y saber que Dios nos promete su amparo, su cuidado, la seguridad que usted y yo necesitamos. Lo he visto en estos 75 años que tengo, que Dios me ha dado muchas veces, hermano. He visto la gloria de Dios, cómo Dios me ha amparado, cómo Dios me ha cuidado, cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros en los momentos más tristes o en los momentos de más aflicción en nuestra vida. Él ha estado ahí por nosotros. Y yo sé que no solamente por nosotros los pastores, Dios ha estado con usted, 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 y Él estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros en la iglesia. Mi pronto auxilio en las tribulaciones. Concluyendo esta introducción, podríamos decir que Dios es nuestra ayuda, hermanos. Dios es tu ayuda y Dios es mi ayuda. Dios es el ayudador de su pueblo. Dios es el ayudador de su iglesia. Dios es el ayudador de sus hijos. Qué lindo tener a alguien como Dios, que es nuestra ayuda, hermanos. Porque lo que no podemos hacer nosotros, Dios lo puede hacer. Y qué lindo poder tener a alguien que todo lo puede, que no hay problema más grande que Él puede solucionar todos nuestros problemas y todas nuestras cosas que suceden en la vida, hermanos. Hubo un momento, una situación bien difícil en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y esto lo pasó muchas veces, estas experiencias vividas, el pueblo de Israel los pasó por muchas ocasiones. Si nosotros resumiéramos esta introducción de que Dios es nuestra ayuda, veamos este ejemplo del Antiguo Testamento en 1 Samuel capítulo 7. Samuel, el profeta de Dios, hace un llamado al pueblo de Israel para que dejen la idolatría. Y esta mañana Dios nos hace un llamado a nosotros de dejar el pecado, hermanos.
Cualquiera cosa que nos contamine, cualquiera cosa que nos aparte de Dios, cualquiera cosa que nos aleje de las bendiciones del Señor, es como un llamado. En aquel momento el pueblo se había convertido en un pueblo idólatra, un pueblo que había visto los milagros del Señor, que había visto las grandes proezas que Dios había hecho en la historia de la humanidad, de aquel entonces del pueblo de Israel escogido. Sin embargo, el pueblo de Dios constantemente se metía en la idolatría. Y idolatría es todo aquello que te separa de Dios, todo aquello que te aparta de Dios. Si el trabajo te aparta de Dios, puede convertirse en una idolatría. Si el dinero te aparta de Dios, puede convertirse en una idolatría. En aquel momento, hermanos, en aquel tiempo, el pueblo de Israel no estaba en un peligro de una pandemia, un virus como hoy, pero estaban en gran peligro porque tenían un vecino, un gran pueblo de los filisteos, que siempre les estaba haciendo daño, que siempre estaba en pugna, que siempre estaba en guerra con ellos, que siempre estaba en contienda con ellos. Y este era el peligro y era la amenaza que constantemente vivía el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había apartado de ellos por causa de la idolatría. Y viene este profeta en el capítulo 7 de 1 Samuel y hace un llamado al pueblo de Israel para que se arrepienta, para que deje el pecado. Siempre me he preguntado por qué el pueblo de Israel fue siempre tan idólatra, hermano. ¿Por qué siempre recurrió a los dioses falsos, a las imágenes? Hay tanta gente hoy con buenas intenciones de otra religión, hermano, que en vez de recurrir a Dios, recurren a las cosas que tienen pintadas en la pared o a los cuadros que tienen ahí, por no decir a las imágenes. Y Dios detesta eso, hermano. Para Dios es pecado, porque Dios dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este pueblo había vivido la protección, habían experimentado milagros sobrenaturales. Y el profeta, ¿qué les está diciendo el profeta Samuel aquí? Si ustedes dejan la idolatría, Dios se va a volver a ustedes. Dios se va a convertir en su amparo, en su fuerza, en su fortaleza de ustedes. El pueblo de Israel está bajo la amenaza constante de aquellos filisteos. Se habían enfrentado en una ocasión y el pueblo de Israel salió vencido y salieron huyendo 4,000 personas, hermano. 4,000 israelitas salieron huyendo de regreso. Habían tenido un fracaso, habían tenido una derrota. Pasó el tiempo. Ellos dijeron: vamos a conseguir el arca, vamos a traer el arca. Y trajeron el arca, hermano, pero no se habían arrepentido de sus pecados. Y fueron derrotados una vez más en una segunda ocasión. En una segunda batalla perdieron otra vez la guerra en contra de los filisteos. Y murieron 30,000 personas y los demás huyeron. Imagínense, hermano, la mortandad. Entre nosotros la iglesia no ha muerto ninguno, pero en aquella generación de aquel tiempo de los israelitas murieron en aquella segunda batalla 30,000 hombres, miembros de los israelitas. Y estaban ellos angustiados, hermanos. Estaban llorando, estaban quejándose, estaban diciendo: ¿por qué nos ha sucedido esto? Y el profeta Samuel les dice en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Lo que está diciendo el profeta Samuel: dejen el pecado, dejen la idolatría, dejen eso que desagrada a Dios, y Dios se va a convertir en nuestro protector. Dios se va a convertir en nuestro amparo y nuestra fuerza, y Dios nos va a dar la victoria. Oiga, aquel pueblo escuchó la voz del profeta. Aquel pueblo se preparó. Y el profeta Samuel les dijo: vamos a reunirnos en Mizpa, y yo voy a orar a Dios por ustedes.
Ahí el pueblo ayunó a Dios y se arrepintió. Cuando los filisteos supieron, hermanos, que el pueblo de Israel se había reunido en Mizpa, fueron a atacarlos por tercera vez. Y los israelitas, que habían sufrido 2 derrotas, tuvieron temor. Ya habían perdido 2 veces la batalla. Y ahora, cuando el pueblo de los filisteos se da cuenta que ellos estaban reunidos en Mizpa para aquella oración de intercesión del profeta Samuel, el pueblo de los filisteos dijo: vamos a atacarlos por tercera ocasión. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor. Dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos, estoy leyendo 1 Samuel 7:7, contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Cuántos pasaron por temor en este problema de la pandemia, hermanos? Yo creo que todos levantaríamos nuestras manos. Por eso andamos todavía cuidándonos con las precauciones necesarias. Esto le pasó al pueblo de Israel. Había visto a 30,000 hombres morir en las manos del enemigo. Habían sido derrotados en la primera ocasión y 4,000 salieron huyendo. Y ahora los filisteos, cuando se dan cuenta que están reunidos en Mizpa, deciden atacarlos por tercera ocasión. Y dice aquí literalmente el verso 7, que entonces los israelitas tuvieron temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. La primera cosa que hicieron bien es buscar de Dios. Lo primero que nosotros podemos hacer bien cuando vienen estos problemas, estas angustias, estas persecuciones, estas pandemias, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es acercarnos a Dios, buscar de la presencia del Señor, buscar la mano del Altísimo, buscar el amparo y la fortaleza de un Dios que prometió estar con nosotros. Cuando estamos en peligro de muerte, la reacción de nosotros como cristianos, como pueblo lavado con la sangre de Jesucristo, tiene que ser de recurrir a Dios, hermanos. Tenemos que dejar los pecados o la idolatría o lo que sea que esté estorbando y estar a cuentas con Dios, para que Dios mire nuestro corazón arrepentido. Dios, cuando mira un corazón arrepentido, Dios se compadece de nosotros y Dios extiende su mano de amor y misericordia, y Dios nos da a nosotros lo que nosotros esperamos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque Dios es tan bueno que Dios, en su corazón compasivo, cuando mira el corazón arrepentido, Dios nos guarda en su mano poderosa. ¿Qué hizo el profeta de Dios, el profeta Samuel? Y Samuel, dice el verso 7, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Cuando tú y yo clamamos a Dios, hermano, Dios nos escucha, Dios nos pone atención. Dice: y Samuel tomó cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Yo le doy gracias a Dios porque Dios escucha nuestras oraciones. Yo le doy gracias a Dios porque cuando oramos por ustedes, Dios los guarda de los peligros, y cuando ustedes oran por nosotros, Dios nos cuida de los peligros. Yo le doy gracias a Dios por eso en esta mañana, y adoro y exalto el nombre de Dios por su misericordia y por su cuidado. Pero mire lo que está sucediendo. Mientras el profeta está haciendo un holocausto, está llevándole a Dios un sacrificio, mientras el profeta está orando y está hablando con Dios, mientras el profeta está intercediendo por el pueblo, mire lo que sucede, verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tornó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Gloria a Dios. Eso es para darle gloria a Dios, porque cuando tú y yo oramos a Dios y pedimos la protección y el cuidado de Dios, Dios actúa contra nuestros enemigos y Dios nos saca adelante y nos da la victoria. ¿Qué sucedió?
fue lo que pasó? Dios se convirtió en su amparo. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos así, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, verso 12, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por el nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe? Mizpa era aquel lugar donde cientos de años atrás Labán y Jacob habían hecho un pacto. Y ahí habían hecho un pacto de paz. Y ahí habían edificado un majano, un montón de piedras. Y en ese mismo lugar precisamente, ahí en Mizpa, Samuel toma una piedra y la pone ahí y dice aquella frase alentadora, poderosa, llena de confianza: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios nos ha guardado, hasta aquí Dios nos ha protegido, hasta aquí Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y puso por señal aquella piedra en aquel lugar de Mizpa y Sen. Un lugar de pacto, hermanos. Mizpa, un lugar de pacto. Pero la palabra Ebenezer que menciona aquí el profeta Samuel, literalmente quiere decir piedra de ayuda, piedra de socorro. El profeta Samuel hace un monumento, pone una piedra y la coloca entre Mizpa y Sen, y le pone el nombre piedra de ayuda, Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y yo digo esta mañana, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Porque hasta aquí, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios nos ha dado la victoria, hasta aquí nos ha ayudado el Todopoderoso, hasta aquí hemos tenido la protección de Dios. ¿Y cuántas veces descuidadamente, hermanos, hemos salido sin protección? Se nos ha olvidado en algún momento, y sin embargo Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado, no te has contagiado, porque la mano del Altísimo está sobre nosotros. Y hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí ha sido nuestra piedra de ayuda, nuestra piedra de socorro. Luego el profeta de Dios dice en 1 Samuel 7, el verso 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vuelvo a preguntar esta mañana, ¿qué pasó? Los filisteos fueron vencidos. Los enemigos fueron sometidos. Los enemigos sufrieron la derrota. Número 2, no volvieron jamás los filisteos a entrar al territorio del pueblo de Dios. Qué lindo cuando Dios es nuestra ayuda. Qué lindo cuando Dios es nuestro amparo. Qué lindo cuando Dios es nuestro socorro. No deja que el enemigo se vuelva a meter una vez más a tu familia, o a tu vida, a tu esposo, a tu esposa, o a tu negocio, o a tus finanzas, a tu cuerpo. No volvieron a entrar más al territorio de Israel. Y luego, número 3, primero los filisteos fueron sometidos. Número 2, no volvieron a entrar más al territorio de Israel. Y número 3, Dios estuvo contra los filisteos durante todos los días de Samuel. Dios estuvo con aquel pueblo. ¿Qué más sucedió? Vuelvo a preguntar. Si leemos otra vez la palabra del Señor y consideramos ahora el verso 14, miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, y Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué sucedió, hermanos? Todas las cosas, las ciudades que habían sido tomadas por el enemigo, fueron devueltas. Déjame decirte una cosa, esto es tan alentador,
tan poderoso, tan fuerte, hermano, que yo digo esta mañana, todo lo que el enemigo te haya quitado te lo tiene que devolver. Tú le das gloria a Dios esta mañana y lo crees, y así va a suceder por medio de la fe. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Qué lindo. Cuando Dios es nuestro amparo, hermanos, las bendiciones regresan. Cuando Dios es tu amparo y tu fortaleza, Dios te regresa lo que el enemigo te quite. Dios está contigo para hacer que esas bendiciones vuelvan a tus manos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? A mí me ha sucedido muchas veces, hermano, que Dios ha actuado de esa manera y he tenido que glorificar a Dios y he tenido que decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí ha estado con nosotros, hasta aquí nos ha dado la victoria, hasta aquí nos ha guardado y hasta aquí ha estado con nosotros el Todopoderoso. Entendemos entonces, hermanos, que cuando venimos a Dios y buscamos de Dios, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Ebenecer, liberación, quiere decir socorro, quiere decir ayuda, quiere decir fortaleza, quiere decir amparo. Por eso el salmista decía en el verso 2 del capítulo 18, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él sabía, el salmista conocía, él había vivido estas experiencias, no una vez, muchas veces había vivido la protección y el amparo de Dios y el cuidado de Dios en todo momento de peligro. Por eso el salmista continuamente alababa a su Dios. La iglesia continuamente tiene que alabar a Dios, tiene que darle gracias, tiene que levantar sus manos y decirle al Señor, gracias porque has tenido cuidado de mí, porque me has guardado, porque nada me ha acontecido y mi familia ha estado al cuidado tuyo, Señor. El salmista en otra ocasión en el Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Cada vez que los israelitas pasaban por Mizpa y miraban aquel majano, recordaban la alianza de pacto de paz entre Jacob y Labán. Pero cuando miraban aquella piedra que Samuel había puesto, también recordaban, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Un día va a pasar esta pandemia, hermanos, y vamos a recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a recordar con gozo y alegría que la mano del Dios Todopoderoso nos guardó y nos libró de todas las cosas que sucedieron a nuestro alrededor. Cada vez que usted lea 1 Samuel capítulo 7 verso 3, acuérdese que Dios es nuestro recurso, que Dios está con nosotros. Y cada vez que lea el verso 12, acuérdese que Dios es nuestro amparo y que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El salmo que leímos al principio, el Salmo 107 versículo 1 y 2 dice, alabad a Jehová. Yo quiero que levanten sus manos conmigo en este momento. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, para siempre es así literal, hermano, para siempre. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el verso 2 del capítulo 107 de los Salmos dice, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Cuántos lo pueden decir en esta mañana? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Si Dios nos ha guardado hasta aquí, hermanos, es porque Dios tiene propósitos, aparte de su misericordia, tiene propósitos con nosotros. Y yo le invito esta mañana a ponerse de pie ahí donde está, en ese lugar. Y así como Labán y Jacob hicieron un pacto en Mizpa, y así como el profeta Samuel hizo un pacto por el pueblo e hizo una declaración, y así como él dijo, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí en esta mañana, hermanos, yo les invito ahí donde están a hacer un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. Acérquese a esa piedra, a esa roca que es Jesucristo, porque Jesucristo es la roca de los siglos. Y haga un pacto con Él y dígale, Señor, hasta aquí me has ayudado,
Hasta aquí has estado conmigo. Hasta aquí me has dado la victoria. Hasta aquí he sentido tu mano poderosa. Hasta aquí no me has dejado solo. Hasta aquí me has guardado. Quiero hacer un pacto contigo y decirte en esta mañana, Ebenezer. Quiero poner mi corazón delante de ti esta mañana. Quiero buscar de ti para agradecerte por lo bueno y por lo misericordioso que has sido en estos 6 meses. Gracias por haber guardado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis seres queridos, por habernos cuidado y por habernos guardado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta mañana a tu pueblo. Hacemos un pacto delante de ti y declaramos Ebenezer para cada uno de ellos, Señor. Ahí donde estamos, levantamos nuestras manos a ti. Y en lugar, Señor, de santidad, en lugar de tu casa aquí en este pacto, nosotros hacemos un pacto contigo, Señor, de dejar todo aquello que nos estorbe en nuestra vida espiritual, de alejarnos, Señor, de la idolatría, de los pecados, de las cosas del mundo, Señor. Y queremos hacer un pacto para que cada día sea nosotros una mañana no solamente alentadora y linda, sino sea una mañana llena de Ebenezer, donde podamos declarar la palabra y podamos decir juntos, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer es la palabra. Padre, gracias por habernos cuidado. Te damos gracias por cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, Señor, aquí estamos. Y te damos toda la honra y toda la gloria, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos, Señor, y decimos amén. Dele el aplauso más grande que usted le pueda dar al Dios que nos ampara, al Dios que nos cuida, al Dios que nos guarda, al Dios que nos socorre, al Dios que nos ayuda, al Dios que nos levanta, al Dios que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Amén, amén y aleluya. Gracias al Señor.